mi nombre es Monserrata Adelaida del Soto Sueta y voy a realizar mi exposición sobre el segundo resumen sobre el digesto enviado del capítulo 6 al 10, donde primero comienza hablando sobre las partes del proceso, y las partes del proceso se resumen como cualquiera de las partes, por ejemplo el actor, el demandado o personas que están interesadas directamente en el litigio que se está realizando. Algunas de estas pueden ser las partes materiales, que son las personas que tienen algún patrimonio que en la sentencia se podría ver directamente afectado, y la formal, que son personas que van representando lo material, pero si se da una sentencia su patrimonio no se mirará directamente afectado. También en este capítulo número 6 se habla sobre el litis consorcio, que es cuando se tienen o varios actores o varios demandados, o varios demandados y varios actores en un mismo litigio, que pueden ser, por ejemplo, el activo, que se tienen múltiples actores contra un solo demandado, y en el pasivo, que se tiene un solo actor contra varios demandados, y en el mixto, donde justamente se tienen varios actores contra varios demandados. También se habla sobre los terceros y los tipos de tercería que hay. En sí, esto se puede resumir como cualquier persona que no está directamente en el litigio, o sea, en el conflicto principal que se está dando en el juicio, pero puede dar alguna opinión o alguna prueba. Puede ser, por ejemplo, la tercería coadyuvante, que es cuando quieren apoyar a alguno de los lados del actor o el demandado. Pueden ser, por ejemplo, los testigos, el peritaje, los peritos, y también se tiene la tercería excluyente. En el capítulo 7 se habla sobre el término y los plazos, o sea, el término del tiempo en el proceso. El término y los plazos se pueden definir como un tiempo que se da para poder dar una actuación, pero tienen una diferencia que es muy importante, porque los términos se dan según directamente la ley y los plazos los da el juez. La medición del tiempo se da en días y horas hábiles, excluyendo siempre los días sábados, domingos y los días festivos. Las consecuencias del transcurso del tiempo pueden ser la preclusión, que es cuando se cuenta como si alguna de las partes, ya sea el actor o el demandado, tienen poco interés sobre resolver el conflicto que se está dando y dejan pasar el tiempo, entonces ya no se les cuenta lo que ellos quieran decir. O puede ser también la prescripción y la caducidad, que es cuando por el tiempo que pasó, las obligaciones o los derechos que se tenían pues ya caducan, porque ya pasó el término o plazo que se tenía para realizarlos. Aquí también se habla sobre los medios de comunicación que se tienen en el proceso, que para comunicarse con las partes que hay en el mismo proceso pues se utilizan, por ejemplo, los edictos, que son avisos que se utilizan en los periódicos para dar a conocer al demandado que está siendo demandado y que se presente para ya sea dar una contestación o ver si se va a defender, etcétera. Y también se pueden dar los emplazamientos, se pueden dar los apercibimientos, los requerimientos, también se pueden dar notificaciones personales. Y para los medios de comunicación que se utilizan para comunicarse con otros tribunales pueden ser, por ejemplo, las rogatorias, incluyendo también pues los niveles de jerarquía que se tenga. También pueden ser los exhortos, y los medios de comunicación que se utiliza para comunicarse con otras autoridades pueden ser, por ejemplo, los memorándums. Aquí también se toca el tema sobre las resoluciones que se deben de dar. Los tribunales tienen la obligación de, ante cualquier petición que se les haga, dar alguna resolución al conflicto que se les está presentando. Aquí entran 4 tipos de resoluciones, que son los decretos. Aquí no se tiene a quien se le decreta no tiene alguna obligación ni nada que cumplir. Los autos, que son trámites que se utilizan para que el proceso avance. También están las sentencias interlocutorias, que se resuelven cuestiones incidentarias, y pues están las sentencias definitivas, que es donde se absuelve o se condena a alguna de las partes que esté involucrada. Ahora, entrando a la estructura de la sentencia, pues para dar una sentencia primero se tiene que tener el proemio, que es la identificación de las partes y el proceso que se está dando, los resultandos, que es la explicación de los hechos, los
considerandos, que es lo que, como dice la palabra, el mismo juez considera sobre lo que está sucediendo, utiliza su criterio, analiza las pruebas que se están presentando, lo que han dicho el actor y el demandado, para poder dar al final pues el punto resolutorio, que es la sentencia definitiva, que es la decisión final. En la ejecución de la sentencia pues se establece cuándo y cómo una resolución se vuelve obligatoria y que se hace exigible según lo que está previsto en la ley. Ahora, gracias a esto, pasamos a un tema más que va relacionado con esto, que son los medios de prueba que se utilizan. Pues con las pruebas es que se puede dar alguna sentencia. Cada medio de prueba que se utilice tiene una carga probatoria, y cada parte que esté en este proceso, ya sea el actor o el demandado, debe de acreditar los hechos que está presentando en su pretensión, o sea, lo que está pretendiendo el actor que hizo el demandado, y el demandado en su defensa, ya sea en sus excepciones o en sus oposiciones. Algunos tipos de pruebas son, por ejemplo, la confesional, que esta es la madre de todas las pruebas, pues se tiene en todos los juicios que se realizan, porque aquí es donde las partes que están en el proceso explican qué es lo que pasó, dan la declaración de los hechos, y de la contraparte, pues bajo propuesta, aquí se ponen las defensas del demandado, y aquí se pone la explicación de lo que se está pretendiendo. El actor de aquí da lo que el demandado hizo, o lo explica el derecho que se le ha sido lastimado. En la documental se ponen, por ejemplo, las pruebas escritas, públicas o privadas, con sus requisitos de autenticidad. Por ejemplo, si hay alguna prueba escrita, se debe saber que no ha sido falsificada. Si hay algún tipo de firma, tiene que constarse de que no es falsificada esa firma, que no la realizó alguien más. Debe de haber constancias, debe haber testigos que expliquen que eso de verdad es auténtico. También se tienen las testimoniales, que son las declaraciones de los testigos, siguiendo procedimientos específicos. Pues no se puede llevar a cualquier persona a testificar, porque, por poner un ejemplo, si se tiene que declarar que una persona vive en alguna propiedad, la persona que va a testificar no puede ser alguien que vive en las fueras de la ciudad o vive muy lejos de esa casa, porque cómo le va a constar que entonces esa persona sí vive en esa propiedad. Para que cuente su testificación, se tiene que ser, por ejemplo, un vecino. Así sería un testigo auténtico, un testigo que se sabe que está diciendo la verdad, alguien que lleve viviendo cerca muchos años, que lo conozca, que sepa que esa persona entra y se queda dentro de esa propiedad, y apenas así pues puede darse la constancia de que el testigo está diciendo es verdad. Además de que el testigo no tiene que evadir las preguntas que se le están haciendo, diciendo otras cosas, sino que tiene que decir sí o no a lo que a lo que el juez le esté preguntando, o a lo que el abogado de la defensa o de la pretensión le esté preguntando. Pues si empieza a evadir la pregunta con otras respuestas, se puede contar como negativa o puede perjudicar el caso. También se tiene la pericial, que es la opinión de expertos en determinada materia. Se tiene, por ejemplo, el perito en psicología, que puede ser un psicólogo que va directamente a hacer alguna prueba psicométrica a alguna de las partes del proceso, para saber si la persona está bien de sus facultades mentales. Puede ser también un perito en criminología, etcétera. También se tiene la inspección judicial, que es lo que el mismo juez observa que está pasando dentro del proceso, cómo están reaccionando las partes, las pruebas que se está otorgando, las otras, lo que está analizando de ellas. También se tienen las copias de fotografías. En este tipo de prueba tiene también que presentarse ciertos requisitos para contarla como auténtica. Pues no pueden ser fotografías que utilicen inteligencia artificial, o se tiene que comprobar que no estén modificadas con algún programa, que no tengan ningún tipo de edición. Y por ejemplo, si alguna de las partes del proceso tiene que ir a tomar alguna fotografía de algo que sabe que es una prueba que le pueda ayudar en el proceso, tiene que llevar a su abogado o a alguien que se sepa que va a testificar con autenticidad, para que éste tome constancia, ya sea escrita o también fotográfica, que esto que están haciendo es auténtico, es verdadero. Por eso es importante que si alguna de las partes del proceso va a actuar,
lleve o siempre tenga en cuenta a su abogado para que éste pueda dar constancia en el tribunal de que las pruebas que se están dando son verdaderas. Y como último tipo de prueba se tiene la prueba presuncional, que son las conclusiones derivadas de los hechos conocidos o de lo que se ha hablado anteriormente en el proceso que se está dando. Algunas de las etapas de las pruebas pues son 4, las fases que se hacen en las pruebas, que es el ofrecimiento de la prueba. Aquí actúan las partes que están en todo el proceso, que son el actor, el demandado y el juez. Luego se tiene la admisión por parte del juez, que es cuando él mira las pruebas que se están ofreciendo, ya él las admite o las niega según mira los requisitos si son auténticas o no. En la tercera parte se tiene el desahogo, que aquí también actúan las 3 partes que se están dando, que son el actor, el demandado y el juez, que es la presentación práctica de las pruebas en el juicio, que es donde las personas explican cada una de sus pruebas y cómo estas tienen que ver en el proceso que se está dando. Y en la cuarta fase es la valoración de la prueba en la sentencia. Aquí también solamente actúa el juez, pues es dependiendo a la valoración que él mismo está dando. Los sistemas de valoración son 3, que es el sistema de libre albedrío. Este sistema se utiliza cuando el juez tiene totalmente la libertad de, según su criterio, dar decir si alguna prueba es verdadera o es falsa, dependiendo a cómo mira que la están presentando, dependiendo a qué tan real o no se ve, pero también tiene que seguir ciertos requisitos de la ley, claro, pero todo va más a su propio criterio. Luego también se tiene sistema de valorización legal, que es aquí de solamente siguiendo los requisitos que dicta la ley. O sea, que el juez, aunque sienta y vea que la prueba que se está dando es totalmente real, si no cumple uno de los requisitos que se da la ley, pues ya no la puede contar como real y se niega completamente. Pero el sistema de valoración que se utiliza aquí en México es un sistema mixto, pues el juez puede usar su libre albedrío, puede usar su criterio para analizar la prueba, pero a la vez tienen que seguir algunos requerimientos que da la ley. Y pues en sí lo que yo entendí de todos estos capítulos es que es cómo actúa cada parte del proceso que está involucrado, las pruebas, el peso que tienen las pruebas y cómo estas tienen que ser comprobadas de que son realmente verídicas. La importancia que tiene el abogado dentro del proceso, pues tiene que ir acompañando tanto a, por ejemplo, si le toca estar con el actor, tiene que acompañarlo a las pruebas que él quiere ir a tomar, tiene que darle pues esa guía para que en el tribunal dentro de ahí cuente como verídica, tengan constancia de todo lo que está pasando y que el juez pueda tomarlo debidamente en cuenta. Y pues esta fue mi exposición, muchas gracias por su atención.